El día de hoy vamos a informar, como todos los martes o casi todos los martes, sobre la situación de salud y en particular el comportamiento de la pandemia. Leía yo en la prestigiada revista científica Nature que se ha podido estimar con validez científica que 3.1 millones, 3.100.000 fallecimientos en esta pandemia se han evitado gracias a las medidas de confinamiento, a quedarnos en nuestro caso, en nuestro México, en casa a la sana distancia. El semáforo tiene el color rojo, que es el de máxima intensidad epidémica, luego el color naranja, que es alta intensidad epidémica, el color amarillo, que es intensidad media, y el color verde, que es baja intensidad de la epidemia. Y medimos la intensidad de la epidemia con distintos criterios. Hay 4 indicadores que reflejan el cambio que está ocurriendo en la epidemia en cuanto al número de casos que se presentan diariamente, el número de hospitalizaciones que se presentan diariamente, la proporción o porcentaje de espacios en los hospitales que están ocupados con personas que necesitan atención en hospitales, para indicar la gradualidad que tienen las actividades en distintas etapas: rojo, naranja, amarillo y finalmente verde. Destacar que el sistema educativo nacional solo abrirá cuando se esté en el semáforo verde. La siguiente es la misma lista y me voy a concentrar ahora algunos ejemplos específicos de actividades que son permitidas, pero de manera limitada. Limitada en este momento porque el país entero está en el semáforo rojo. La actividad hotelera se ha puesto una restricción del 25%. Es importante que visualicen que la actividad hotelera se mantuvo con cierta actividad considerablemente mínima a lo largo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Los parques y jardines, consideramos también importante lograr la reactivación progresiva de estos espacios de una manera muy controlada. Una manera controlada implica tener un aforo limitado en espacios abiertos. Obviamente no se puede definir a priori un aforo como sí se puede definir en espacios cerrados, en donde cada establecimiento tiene una cantidad de gente permitida por sus protocolos de protección civil, pero sí se puede que la autoridad estatal y municipal, sobre todo la municipal, regule el uso de parques para que haya siempre una dispersión de personas. Y finalmente tenemos el otro ejemplo, que son las actividades deportivas profesionales. Se ha estado trabajando con la Liga MX y otros funcionarios o empresarios del campo deportivo, y al igual que se ha hecho en otros países, se considera que se puede hacer de una forma muy controlada si no se permite que haya público. Los gimnasios, spas, centros de masajes, etcétera, aunque son relativamente pequeños, el riesgo estriba en el contacto físico entre personas, la proximidad en los espacios cerrados, el contacto a través de superficies inertes como los propios equipos de realización de ejercicio, pero además una condición fisiológica, que es la respiración acelerada, que obviamente llevaría a una mayor probabilidad de contagios entre las personas. Entonces no se recomienda su apertura en semáforo rojo. Cines, teatros, museos y demás espacios culturales, auditorios, no se considera apropiado abrirlos en este momento. Los centros comerciales pasa lo mismo, son espacios cerrados donde existe una confluencia importante de personas, no se recomienda abrirlos. Iglesias, mezquitas, sinagogas y demás templos de culto, no se recomienda abrirlos por las mismas razones. Conciertos masivos superiores a 500 personas, tampoco se recomienda abrirlos, o espectáculos teatrales, musicales y deportivos y demás, no se recomienda abrirlos. Bares, cantinas, salones de fiestas,
no se recomienda abrirlos durante el semáforo rojo. Desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso confirmado, se han confirmado 120.102 personas con COVID, con enfermedad confirmada, y de ellos 15%, que es son 18.416, lo han tenido en los últimos 14 días. Este es uno de los signos que mencionaba ya el doctor Alcocer, secretario de Salud, donde se empieza a ver manifestaciones de reducción de la intensidad epidémica. Vean ustedes las primeras par de columnas, la verde y la azul, que representan a la Ciudad de México, sitio donde existe la mayor cantidad de casos, tanto nuevos como acumulados. Empiezan a ser de tamaño semejante estas dos barras. La interpretación de estas barras es cuando la barra verde, que es la semana presente, es mayor que la quincena anterior, quiere decir que la epidemia está en crecimiento. Y para cada una de las entidades federativas, de izquierda a derecha, empezando por la Ciudad de México, que todavía tiene 22% de disponibilidad, seguida del Estado de México con 23% y Chiapas con 38%, y así progresivamente. Y en la última diapositiva vemos la ocupación de camas con ventilador, esto es terapias intensivas formalmente establecidas, más las más de 7.500 camas que fueron reacondicionadas para que puedan recibir a personas críticamente enfermas que necesitan ventiladores mecánicos. Paso a informarles de la reapertura progresiva de nuestros consulados en los Estados Unidos de América. A esta fecha, consulados ya con operaciones tenemos 45, desde luego observando las normas que nos indican las autoridades locales o estatales. Contagios en Estados Unidos. A esta fecha, a cargo de los consulados hay 385 personas en tratamiento, distribuidas en toda la Unión Americana, destaca desde luego Nueva York en primer lugar. Decesos, lamento informarles, tenemos 1.256 respecto al último reporte, hubo un incremento. En esencia, va muy bien la oposición, está bien portada. Mañana o pasado mañana les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron, el mismo pueblo que me entrega cosas, de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando. Resulta que los analistas, a los que contratan para hacer todas estas campañas, pues hay algunos ahí que son simpatizantes o sus familiares, y ya la vida pública es cada vez más pública. Entonces eso de acuerdos en oscurito ya no existe tampoco, ya predomina la transparencia. Entonces por eso voy a dar a conocer esos dos documentos mañana o pasado. Se llama Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio. Es un resumen ejecutivo. La siguiente, por favor. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Su diagnóstico es a un año de las elecciones federales y locales del medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50% y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de dinero público entre los afectados a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios político-clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Estrategia central:
Impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato. Centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes: desempleo o inseguridad. Responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. 6. Contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. 7. Desde ahora, campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno: desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. 8. Cabildeo del bloque opositor en Washington, Casablanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T. Más que compararlo con Venezuela, el bloque opositor debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. 9. Replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. 11. Promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero, El Economista. Promotores y actores del bloque opositor: empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, Frena y Consejo Nacional Ciudadano, Grupo de Consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAN, MC y PRD y México Libre, medios comunicadores y encuestadores. Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo Zuckerman, de encuestadoras Consulta Mitofsky, Massive Caller, Buen Día El Laredo y Parametría. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, la R, PAN, Frena, Denis Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán y los hashtags el Cacas y AMLO MX te reclama. Área internacional, cabildeos anti-4T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, corporativos vinculados al TEMEC. Yo primero quería preguntarle, sabemos que su gobierno está en contra de utilizar la fuerza pública para reprimir, pero ¿hay alguna manera de garantizar que se dé la protesta, que pues han estado habiendo muchas protestas aquí en la Ciudad de México, de una manera que no se dañen ni los comercios ni el mobiliario público? Sí, es muy buena tu pregunta, porque ayer hubo una manifestación de jóvenes, como unos 150 cuando mucho, y hicieron destrozos y no intervino la policía de la ciudad, porque la jefa de gobierno está actuando pues con tolerancia y no cayendo en la provocación, pero sí cometen abusos porque saquean comercios. Por eso yo no les llamo anarquistas, que tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón, que tienen que ver estos grupos con Praxedis Guerrero, con los magonistas, anarquistas, y golpean a reporteros, agreden. Hay que buscar una forma también que no les dé motivo para acusar al gobierno de represor, porque nosotros no somos represores, porque provocan y provocan y provocan, porque lo que quieren es que haya encontronazo, pero hay que buscar la manera, crear una especie de grupos de paz, porque fue realmente antipopular todo lo que hicieron, copiaron modelos, ¿sí?, en el marco de la política económica neoliberal, contrarios a los trabajadores y al pueblo en general. Todas las reformas que hicieron a la Constitución fueron para perjudicar
al pueblo y beneficiar a una minoría, y todas con el sello de las recomendaciones de organismos financieros internacionales, pura receta de las que enviaban desde el extranjero para que se aplicaran en México y en otros países del mundo. Se ajustó el marco legal para imponer una política antipopular y entreguista. Entonces, todo lo que podamos revertir, se pudo revertir lo de la llamada o mal llamada reforma educativa. Fíjense lo que se ha ganado con eso. Ahora, con la pandemia, los maestros no dejaron de estar pendientes de sus alumnos en un porcentaje considerable. La vez pasada lo mencionaba aquí Esteban Moctezuma, el 80% de los maestros estuvieron atentos. Y desde que llegamos al gobierno, ni un solo paro de maestros.